Bueno, y ahora vamos a hacer la socialización de las respuestas de la evaluación. El tema de la evaluación es el mismo, ¿no? Circuitos eléctricos. De antemano me excuso porque aquí cerca están haciendo una construcción, están trabajando y pues hay bastante ruido y pues qué pena con ustedes no poderlo omitir. Bueno, luego de que ustedes se hayan identificado, empezamos con la primera pregunta. Le mostraban una imagen y en la imagen se eliminó una palabra y habían unos signos de interrogación. Y ustedes tenían que, de acuerdo a la información que aparecía allí en la imagen, deberían seleccionar un concepto para completar la idea, ¿ya? Entonces, abajo habían 4 conceptos. Vamos a ver cuál era el concepto correcto que coincidía con esa primera imagen, que tenía que ver pues con el flujo ordenado de la carga eléctrica. Vamos a ver cómo nos fue a la mayoría. ¿Cuál es el concepto que falta en la imagen para que la idea quede completa? Veo que afortunadamente la mayoría contestó correcto y era el término corriente eléctrica. Algunos se confundieron entre el término energía y electricidad. Vamos a revisar de pronto qué fue lo que sucedió. Aquí dice que la pregunta, el signo de interrogación que aparecía, es un flujo ordenado de carga eléctrica. ¿El flujo ordenado de carga eléctrica se llama electricidad? No, porque la electricidad está asociada al movimiento de cargas eléctricas y a la propiedad que tienen los cuerpos de tener ese tipo de cargas. La energía no podía ser tampoco porque la energía es la capacidad que tienen los cuerpos para hacer un trabajo y hacer que las cosas cambien, entonces tampoco podría ser ninguna de esas dos. La única opción entonces correcta allí sería corriente eléctrica, porque energía solar pues no tenía nada que ver con este mismo eje. Vamos con la siguiente pregunta. En el mismo contenido de lo anterior había que colocar una palabra que completara la idea en esa imagen. Allí la misma imagen, el mismo dibujo o ilustración de la imagen nos daba la idea correcta. Vamos a ver cómo les fue a la mayoría con esa pregunta. ¿Cuál es el concepto que falta en la imagen para que la idea quede completa? Allí veo que nuevamente la mayoría contestó correctamente y fue el concepto electricidad. Ojo, corriente eléctrica no podía ser porque corriente eléctrica es el flujo ordenado de electrones y lo habíamos trabajado en la idea anterior. Energía eólica y nuclear ni siquiera las mencionamos. Acuérdense que dijimos que solamente íbamos a trabajar con el concepto de energía eléctrica. Entonces allí la única opción posible pues era electricidad y me alegro que la mayoría lo haya marcado así. Vamos con la siguiente. La diferencia fundamental entre la energía eléctrica y la corriente eléctrica es, veo que la mayoría contestó la opción correcta, que decía que mientras la energía eléctrica se produce por la relación entre las cargas eléctricas de los átomos, la corriente eléctrica era la manifestación en el flujo ordenado de electrones en un solo sentido de circulación. Esa era la respuesta correcta y veo que les fue muy bien, pero algunos también se equivocaron y marcaron la siguiente opción. ¿Pero qué pasaba con esta opción? Ojo aquí, miren, el término corriente eléctrica y el término energía eléctrica estaban invertidos. Yo no puedo decir que la energía eléctrica se produce por la relación de cargas eléctricas. No, señores, eso es electricidad. Y la energía eléctrica no puedo decir que es el flujo ordenado de electrones, porque este concepto corresponde a corriente eléctrica. Entonces, en esta segunda opción no podía ser porque los conceptos estaban invertidos. Y las otras dos, pues obviamente tampoco eran porque tenían otro tipo de conceptos allí. Por ejemplo, que la energía eléctrica se produce por la relación entre las cargas de los metales. Eso nunca lo mencionamos. Y en la última, en la opción D, nos decían que la energía eléctrica era la manifestación en el flujo ordenado de protones en un solo sentido de circulación. Y aquí esto obviamente era incorrecto, porque lo que se mueve y circula no son protones, sino electrones. Entonces ahí ya vemos por qué era la respuesta A, bueno, la primera opción. La siguiente era la que estaba relacionada con fallas en los circuitos eléctricos. Entonces le decían el siguiente texto. En ocasiones los circuitos eléctricos
en los circuitos eléctricos se presentan fallas, ojo a lo que voy a decir aquí, cuando dos conductores que tienen distintas polaridades entran en contacto. ¿Cómo así distintas polaridades? Que se chocan, se cruzan. Acuérdense que dijimos que el movimiento de los electrones en un circuito eléctrico siempre iba a ir desde el polo negativo hasta el polo positivo. Y si de pronto hay un cruce en esos polos, pues obviamente va a haber un fenómeno que se llama cortocircuito. Dice, es decir, se altera el sentido de circulación de las cargas eléctricas, el cual siempre debe moverse de polo negativo a polo positivo. Entonces aquí teníamos que escoger cómo se llamaba esa falla, de acuerdo al argumento, ¿no? Entonces vamos a ver, la mayoría, miren, la mayoría entendió, les fue muy bien, porque colocaron el concepto correcto. Cortocircuito. Pero ojo, no era solamente porque se llamara así, sino por la justificación que le dan. Dice, porque el único sentido de circulación del flujo de los electrones es interrumpido. Miremos en la otra opción qué justificación nos dieron para darnos cuenta que era incorrecta. Aquí, choque de electrones, porque ellos van en un solo sentido de circulación, el cual es interrumpido. ¿Ustedes alguna vez habían escuchado ese término choque de electrones? ¿Qué es más común, choque de electrones o cortocircuito? ¿Qué tiene que ver más con lo que conocemos en nuestra cotidianidad? Cortocircuito. Entonces, por eso, obviamente, la primera opción no podía ser la correcta. Bajón de energía tampoco podía ser porque no estamos diciendo que la intensidad de la corriente disminuye. En el enunciado nunca hablan de la intensidad de la corriente, entonces no tiene nada que ver con la opción B. Y la última opción tampoco era la correcta porque dice cortocircuito porque la corriente eléctrica disminuye su intensidad. Y ojo, nunca hablamos sobre intensidad de la corriente. Entonces ese término no podía ser. Entonces por esa razón pues veo que la mayoría lo hicieron muy bien y marcaron la respuesta correcta, que era la C. Continúo. El siguiente dibujo representa un circuito eléctrico sencillo, entonces recordemos cómo era el dibujo. Voy a bajar por acá y les muestro el examen. El dibujo era este. Aparecía una batería, un bombillito, el interruptor, y estaban unidos por unos cables. ¿Sí? La pregunta decía, el siguiente dibujo representa un circuito eléctrico sencillo. Si cambias el interruptor por otro material, es de esperar que el bombillo encienda cuando coloques un trozo delgado de. Allí tendríamos que escoger un material que nos permitiera el paso de la corriente, un material que permitiera que ese flujo de electrones continuara, es decir, que fuera un material conductor para que continuara con la parte del circuito. Y allí el único material conductor que transporta esa corriente eléctrica es el cobre, porque es un metal. Entonces la opción correcta era el cobre. Y veo que la mayoría, los felicito, mucho, mejor dicho, más del 90% respondieron correctamente. Luego, esta fue la pregunta que más dificultad generó en el examen. Quizás porque necesitaba que ustedes recordaran dos cosas al mismo tiempo. ¿Cuáles son? Ojo a lo que voy a explicar aquí. ¿Se acuerdan que yo les he dicho en varias ocasiones que el sentido de circulación de los electrones siempre debe ir desde el polo negativo hasta el polo positivo? Eso era lo que había que tener en cuenta aquí. Ojo, cuando hicimos la clase de repaso yo les dije que el interruptor siempre debe ir después de la batería porque si no el circuito quedaría al revés. ¿Cómo así? Vamos a asumir que voy a colocarle el signo menos aquí, donde estoy señalando con el puntero. Vamos a asumir que ahí tengo el signo menos. Si el signo menos está aquí, los electrones empiezan a circular con este movimiento, en el sentido de las manecillas del reloj. Los electrones van a hacer esto, ¿sí? Ese va a ser el movimiento si yo le pongo el polo negativo allí. Pero si yo le pongo el polo negativo acá, los electrones van a hacer esto, ¿cierto? Porque los electrones siempre van de polo negativo a polo positivo, ¿sí o no? ¿Cuál sería el derecho de este circuito? El derecho de este circuito tiene que ser que el interruptor vaya después de la batería. ¿Cómo así? Yo no puedo meterle el interruptor
después del bombillo, porque si yo hago eso, pues ¿para qué tengo el interruptor? Si los electrones van a venir y van a encender el bombillo y el interruptor va a quedar después, entonces no me va a servir. Si yo prendo y apago aquí, si toco este interruptor, al fin y al cabo el bombillo va a seguir prendido, ¿cierto? Pero si yo pongo el sentido de circulación de los electrones por aquí, entonces pues el interruptor sí va a permitir el paso o lo va a interrumpir y el bombillo va a prender y va a apagar, ¿sí o no? Entonces, el polo negativo, ¿dónde iba? Aquí, en la parte izquierda de la pantalla. Bueno, de la pantalla no, de la imagen. Y el polo positivo iba aquí, en la parte derecha. ¿Por qué razón? Porque los electrones siempre viajan de polo negativo a polo positivo y el interruptor siempre va después de la batería. Entonces la respuesta correcta a la pregunta era la B. ¿Listo? Dice en el dibujo anterior, ¿cuál de los polos de la fuente o batería sería el positivo? Ahí veo que hubo confusión, pero de todas maneras lo más importante es que nos demos cuenta y recordemos que los electrones siempre van a circular desde polo negativo hasta el polo positivo y que el interruptor siempre va a ir después de la batería o de la fuente. Luego vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que fluye? Dice, lo que fluye a través de los conductores en un circuito eléctrico y que permite que el bombillo encienda, ¿qué es? Entonces, energía atómica no podría ser porque no estamos trabajando con ese término. Protones eléctricos tampoco puede ser porque ni siquiera es un concepto que exista. Energía lumínica tampoco podría ser porque no la trabajamos. El único concepto posible, y veo que la mayoría lo marcó bien, es corriente eléctrica. Y finalmente preguntábamos, esa es la antepenúltima. La novena. La octava, estoy embolatada. La octava era, la corriente eléctrica es una de las formas de energía que más utiliza el ser humano para llevar a cabo las actividades cotidianas. Entonces le estaban preguntando en cuál de las actividades se veía evidenciada la corriente eléctrica. Entonces las opciones eran o la comunicación por internet, o el transporte en bicicleta, o la digestión, o la fotosíntesis. Y pues obviamente allí el único fenómeno donde utilizamos la corriente eléctrica es la comunicación por internet, porque si alguien no está conectado o pierde batería, pues no puede estar participando de ninguno de los procesos de comunicación en internet. Luego, vamos acá. El dispositivo de control, la pregunta 9. El dispositivo de control que permite o impide el paso de la corriente eléctrica a través de un circuito eléctrico se conoce como, allí muy bien, los felicito a todos que marcaron correctamente, porque muchos, más del 75% respondió la opción correcta, que era el interruptor. Porque acuérdense que les dije y les expliqué que el interruptor era como un agente de tránsito, era el que regulaba el paso o circulación de esos electrones en el circuito eléctrico. Vamos ahora con la última pregunta, que era, en el siguiente circuito, ¿cuál de los elementos sería el receptor? Entonces, observemos la imagen del circuito. Acá, mírenlo, ahí está. Ahí está el circuito y entonces decía punto de luz, los polos y el interruptor. Usted tenía que escoger cuál era el elemento receptor, que obviamente veo que la mayoría lo contestó correctamente y era el bombillo. Esas son las respuestas a las preguntas. Si hay alguna duda, hay alguna inquietud, es importante que se presente, que se manifieste. Y lo más importante aquí también es que ustedes se den cuenta de pronto de las limitaciones que tuvieron, de en dónde se equivocaron, para que en las próximas ocasiones pues logren mejorar y realizar sus actividades de una mejor manera, para que se den cuenta cómo pregunto. Las preguntas generalmente tienen uso de los contenidos, pero también mucho de interpretación, de que usted sepa leer, de que usted sepa analizar y que use el conocimiento que hemos trabajado en la guía para explicar un fenómeno. De todas maneras, los felicito porque veo que a excepción de una sola pregunta, todos lograron hacer un muy buen esfuerzo y nos fue muy bien en el examen. Entonces, en este primer proceso, nuevamente felicitaciones.